recuperación y restauración de la goleta chilena Covadonga, que se hundió en las costas del mar de Chancay en 1880. Fíjese, está bajo el mar hace 145 años. Es viable y sobre todo es importante recordar cuál es la importancia de esta embarcación, qué pasó durante la Guerra del Pacífico. Por eso hemos invitado esta noche a Juan Carlos Llosa, contraalmirante de la Marina de Guerra del Perú. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ti, Tatiana, por la oportunidad de estar aquí en tu programa y conversar un poco sobre este tema. Cuéntenos, porque entiendo que esta es una de las embarcaciones más emblemáticas de la Guerra del Pacífico. Sí, la Covadonga, que era un buque español capturado por la Armada chilena en la guerra de Perú-Chile contra España, en el combate naval de Papudo en el año 1865, fue capturado por los chilenos y pasó a formar parte de la escuadra chilena, que después combatiría con la nuestra en el combate de Punta Grueso, donde se pierde la independencia, y este buque siguió operando hasta que el 13 de septiembre de 1880, en una suerte de revancha, porque estábamos evidentemente en guerra disputándonos el control del mar, aunque ya en ese momento lo habíamos perdido, pero seguíamos peleando en el mar, logramos hundimiento. ¿Y cómo fue esa operación? Porque es un momento interesante. A ver, como ya no teníamos unidades de superficie que estuvieran en capacidad de disputar el control del mar, lo que se hacía era hostigar a los buques bloqueadores en los puertos, principalmente en el Callao, donde se hunde un transporte artillado, que era el LOA, con una operación que hoy las conocemos como las operaciones especiales, que es una operación que utiliza la sorpresa y el engaño a través, en este caso, de una embarcación. Había un grupo de personal liderados por un capitán de fragata de la Marina, Leopoldo Sánchez, que organiza a torpedistas, a ingenieros y marinos, que son los que finalmente llevan la embarcación y la carga y el torpedo y todo esto a las proximidades donde estaba el buque LOA. O sea, la llenan de explosivos. La llenan de explosivos. Este es un buque, es una balandra, es como un velerito. Y es atractivo porque ese buque estaba bloqueado, se pensó que era una suerte de contrabando, porque como los buques chilenos controlaban lo que... O sea, Chile no entendió que eso era peruano. No. Pensaron que era una embarcación que como había contrabando y había gente que entraba al puerto subverticiamente, la habían abandonado. Entonces, la pegan al casco, la codera, como se dice en términos navales, finalmente, cuando levanta la última carga, explota y se hunde el buque. A raíz de eso, el comandante de la escuadra, Alvarino Riveros, el chileno, ordena que ninguna embarcación, ningún buque de combate chileno, al ver a una embarcación, al garete o surta, se le acerque. Entiendo. A raíz de este problema, el comando naval enemigo lo que hace es disponer que se bombardeen los puertos. Y Chancay es uno de ellos. Y la Covadonga es enviada a ese puerto, hace una suerte de hostigamiento y después bombardeo a la línea de tren que había por la zona, y el comandante del buque no cumple la orden de su superior al ver una embarcación que se ha hecho la misma operación. O sea, lo mismo que nos acaba de contar, pasó exactamente igual. Lo mismo, el comandante, incumpliendo una disposición de su superior, acerca la embarcación que Perú había llenado que también la había adrede, eso es el mismo procedimiento. La llenó de dinamita. O sea, el primero que lo hace es un alférez de fragata Carlos Bondi en el Callao, y aquí Decio Yahweh, a quien consideramos el patrono de los operadores especiales. ¿Qué pasó ese 13 de septiembre? Sueltan la embarcación, ¿no? Un poco al garete, ven dos embarcaciones, una la atacan, la hunden, mandan una dotación para ver, y la gente dice, la gente que va dice, no, está bien, no hay problema, tiene víveres, tiene cosas, y el comandante de buque, tráigamela para acá, ¿no? Y bueno, ese tráigamela para acá, a la hora que la levantan, porque era un jig, que es una embarcación muy pequeña, lo mismo procedimiento, explota, y se hunde el buque en 3 minutos. 3 minutos el Covadonga. Inmediatamente, la explosión es brutal. Y desde ese momento... Muere el comandante y 90 personas más, ¿no? O sea, el comandante pagó con su vida la imprudencia que había cometido por desobedecer la orden superior. Claro, es cierto. Y desde ese momento esa embarcación permanece bajo el mar. Así es.
desde el 13 de septiembre de 1880. Mire, tengo que irme a una pausa, es muy interesante ese relato, porque ahora lo que pretende hacer el Congreso es sacar esa embarcación que permanece 145 años bajo el mar, recuperarla. Hay quienes comentan, porque esto no es un tema nuevo, esto ya se ha comentado y se ha propuesto antes, incluso hacerle un museo como el Huáscar, cambiarlo también, hacer una especie de trueque. Entonces, ¿qué le parece todo esto? Lo conversamos en unos minutos al volver. Claro que sí. Juan Carlos Llosa, y tenemos unas imágenes que nos ha podido compartir usted sobre cómo estaría, ¿no?, en estos momentos Covadonga. Son imágenes recreadas, por supuesto, pero que nos habla de un estado de ya un barco que está bajo el mar, y entiendo que toda la estructura es de madera, ¿no? Todo de madera, deteriorada pues por los años. Muchas piezas han sido ya retiradas, son parte de un museo de sitio que hay en Chancay. Otras piezas las tenemos en el Museo Naval. De hecho, de paso, invito a los que nos están viendo a visitar el Museo Naval, que tiene una colección muy interesante de la Guerra del Pacífico, entre otras, y tiene parte de algunas piezas que pertenecieron a este buque. Claro, ya hay objetos, como dice usted, piezas que ya se han extraído, lo que queda es un poco la estructura de madera. Entonces nos preguntábamos si realmente vale la pena hacer la inversión, ¿no?, para la recuperación de esa estructura. Mira, primero que habría que, esto tienen que ver los especialistas. Yo no lo soy, pero te puedo decir que lo primero que podría pasar es que se parta, ¿no? Seguramente, 145 años Entonces, debajo del mar, seguramente. El esfuerzo sería muy grande, muy costoso, y lo que yo puedo salvar es la preocupación que haya de parte del Congreso de proteger el patrimonio subacuático, que existe ya una legislación, dicho sea de paso, pero que de repente falta un poco más de conciencia en eso, porque además de este pecio hay muchos más, ¿no? Y me refiero a buques, desde la época del virreinato y la República. Entonces hay muchos. Y en este caso particular, pues probablemente tiene pues un significado, ¿no? ¿Y se recuperaría para exhibirse? Porque entiendo que esa es una embarcación que se hundió con bandera chilena, ¿no? Por supuesto, tenemos el pabellón en el museo Naval. Entonces yo creo que lo que hay que ver es mejorar, de repente, recuperar algunas piezas todavía que pueden estar en las inmediaciones y trasladarlas al museo. Por supuesto, esto tiene que ser con especialistas tanto del Ministerio de Cultura, que tiene la responsabilidad legal, con el Ministerio y con la Marina de Guerra, que tienen pues los medios y el conocimiento cabal de todo lo que pasó ahí y lo que hay, ¿no? ¿Usted cree que, perdóneme, que esto pueda generar, o puede ser tipo de elemento de tensión entre Perú y Chile? No creo. Ya en otros momentos, yo recuerdo, te comentaba que en el año 87, cuando todavía estaba en el colegio, se habló de reflotar, o sea, no es la primera vez que se habla esto, ¿no? De reflotar, imagínate, eso ha sido hace muchos años, incluso hablaban pues de canjearlo con el Huáscar, entonces son ideas folclóricas, a veces muy comunes en nuestro medio, que no tienen ningún sustento en la realidad, ¿no? Primero porque en ese caso, en esa época, cuando salieron voces y dijeron, el Huáscar no es comparable con la Covadonga, ¿no? Lo que yo te comentaba es que este hecho histórico habla mucho de la audacia, el ingenio, ¿no?, y la valentía de los miembros de las Fuerzas Armadas, en este caso de los operadores especiales de esa época, nuestros patronos de las operaciones especiales, y lo hemos hecho a lo largo de la historia, y ese tipo de operaciones la han hecho los italianos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Gibraltar contra los cruceros ingleses. Muy bien. Contraalmirante Llosa, nos hemos quedado sin tiempo, pero le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Ha sido muy gentil por haber estado aquí. Gracias a ustedes también por habernos